Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 44. Vamos a pedir la bendición de Dios por medio de la oración. Querido Señor, en este momento solicitamos que tú estés con nosotros y que al abrir tu palabra podamos aprender muchas cosas que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, tú nos salvas, tú ofreces esperanza para nuestra vida. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro hoy y que las lecciones aprendidas podamos aplicarla a nuestra vida y enseñarla también a otros. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 44 de Isaías es una continuación lógica del tema tratado en el capítulo 43, es decir, el cumplimiento de la promesa de restauración gloriosa de Israel. Aquí desaparece el tono amargo del recriminativo contra Israel. Después de reprender a su pueblo por sus pecados, el Señor pronuncia palabras de consuelo y ánimo. Vamos a dividir nuestro estudio de este capítulo en varias secciones. La primera sección son los versículos 1 al 5. El Señor de manera especial se presenta a Israel con el deseo de salvar y restaurar. Leamos los versículos 1 y 2. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, tú Jesurún, a quien yo escogí. El futuro de Israel será deslumbrador, pues Dios hará que surja una multiplicación maravillosa de su posteridad. Dios viene a hablar con su pueblo y le dice: Jacob, siervo mío. Esta nación fue llamada a la existencia para vivir sirviendo al Señor en todos los aspectos. Y entonces dice: a quien yo escogí. Israel es el pueblo de Dios, no por mérito propio, sino porque Dios los ha elegido. Y sigue el Señor recordando que Él es el hacedor tuyo. El Señor compara el nacimiento de Israel con el nacimiento de una persona que desde el vientre materno espera la llegada de su hijo, quien se ha formado en su vientre. Israel no se formó a sí mismo, Dios fue quien lo llamó a la vida, fue quien lo estableció como una nación poderosa. El Señor le dice que no debe temer, porque debe recordar que están al servicio del poderoso Dios. Y entonces se dice que Israel es Jesurún, que significa recto, derecho. Esto contrasta con el nombre de Jacob, que significa suplantador y engañador. Entonces destaca que habrá una restauración espiritual y moral en los mismos israelitas, un cambio en su naturaleza. Dios los transformará. Versículos 3 y 4. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre toda descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como los sauces junto a las riberas de las aguas. Dios es capaz de transformar la naturaleza por amor a su pueblo, puede cambiar la vida de todos los que confíen en Él. La primera parte de este versículo es simbólica. Se compara el derramamiento del Espíritu Santo con la refrescante lluvia, y el sequedal representa a los que tienen sed de Dios y de su justicia, y los sauces florecientes representan a las personas sobre quienes se derramaría el Espíritu de Dios, florecerían como árboles que están cerca a corrientes de agua viva. Versículo 5. Este te dirá: yo soy de Jehová. Otro se pondrá por nombre Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. En la era dorada de Israel,
Cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, pertenecer al Señor y a su pueblo escogido será un símbolo de honor que se podrá lucir sin temor alguno. En la antigüedad los esclavos se colocaban con marca de fuego en su mano el nombre de su amo. No importaba su nacionalidad, si acepta a Dios como Dios, será parte de este privilegiado pueblo. Por eso llevará su apellido. Es reconocido como parte de la familia del pueblo escogido de Dios. La segunda sección de este capítulo 44 de Isaías son los versículos 6 al 8, donde se dice que no hay más Dios que Jehová. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. En esta sección el Señor expresa su desafío a otros dioses. Entonces se destacan los atributos más notables de Dios. Él es Jehová, Él es el Rey de Israel, Él es el Redentor o el Goel de Israel, comandante del ejército celestial. Es el eterno, es el primero y el último, el alfa y la omega de la historia, el único Dios verdadero. Es el reclamo exclusivo de su deidad. No hay otro Dios, es el único y verdadero. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Que les anuncie lo que viene, lo que está por venir. El desafío a los dioses falsos se ha planteado. Dios es el único verdadero Dios. Él es quien ordena y dispone los asuntos terrenales. Él es quien designó a Israel para que fuera su pueblo. Y una prueba de su divinidad es que Él puede predecir el futuro. Y si los otros dioses pudieran hacer lo mismo, pues que lo hagan a ver si es verdad, que se anuncie y que argumenten a ver si realmente son dioses. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca, no conozco ninguna. Habían muchas cosas que podrían tener temor y podían generarle temor a Israel. La caída del reino del norte, los asirios venían para destruir a Jerusalén, muchas convulsiones políticas que están trayendo zozobra a Judá. El Señor les da un mensaje de esperanza y consuelo y les dice: no temáis. Y entonces destaca la razón por la cual Dios llamó a Israel para que fueran testigos, para que ellos vieran y experimentaran el poder de Dios y lo dieran a conocer al mundo. Pero al ser dominado por las naciones paganas, estaban colocando en riesgo su fe en Dios, ya que algunas naciones consideraban que sus dioses eran más poderosos. Entonces Dios les reafirma: yo soy el único Dios, no hay más Dios. Y que la única roca, el único refugio, la única fortaleza para Israel es Él. Y que la adoración a falsos dioses es nada. En la siguiente sección, que son los versículos 9 al 13, se destaca la futilidad e insensatez de adorar ídolos. Versículos 9 y 10. Los que moldean imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen que para nada es de provecho? Los que fabrican ídolos son hombres como los demás, y sus ídolos son vaciedad, y sus adoradores son testigos de la inutilidad de esos ídolos. Los ídolos son ciegos e insensibles, y dan testimonio de que los que le adoran pues son ciegos y no saben nada. Los hombres toman un metal o un trozo de madera y fabrican un ídolo y lo adoran. Esto es lo más inútil que uno puede imaginarse, porque no lleva a nada. Entonces comienza una serie de comparaciones, una especie de sátiras con respecto a la fabricación de ídolos para mostrar lo vano y vacío que son esos dioses falsos. Por ejemplo, un hombre que es un herrero, versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con sus martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Este hombre fabrica un ídolo
que nada le puede ayudar para satisfacer sus necesidades más básicas de la vida. Ahí trabaja, diseña, martilla, pero ¿acaso ese es un verdadero Dios? Entonces viene el carpintero y hace una obra con la madera, versículo 16. El carpintero tiende la regla, la diseña con almagre, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hermoso hombre para tenerlo en casa. Él hace un ídolo conforme a lo que él considera es un Dios y lo diseña y lo pone, aunque pueda ser una obra muy hermosa, sin embargo es un pedazo de madera. Lo interesante es que el carpintero toma madera de árboles que para que crezcan necesitan la intervención del verdadero Dios que da la lluvia. Entonces toma madera, se calienta, con ella cocina, con ella también hace un ídolo. Versículo 15. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellas para calentar, se enciende también el horno y cuece panes, hace además un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. La misma madera se hace un ídolo y se convierte en un objeto de adoración. ¿Qué tipo de religión es esa? El mismo asunto se presenta en los versículos 16 y 17. Una parte del leño la quema en el fuego, con ella prepara un asado de carne, lo come y se sacia. Después se calienta y dice: me he calentado con este fuego. Del sobrante hace un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque tú eres mi Dios. ¿Qué necedad de abrir un ídolo de algo que el hombre mismo puede destruir? La madera no puede librarse a sí misma del fuego si el hombre la hubiera escogido para quemarla en vez de adorarla. Qué necedad del hombre que emplea la mayor parte de la madera para combustible y luego de lo que sobra confecciona un ídolo y espera que ese Dios tenga fuerza e inteligencia, lo libre y lo guíe. Eso no tiene sentido. Versículos 18 al 20. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No reflexionan para sí, no tienen conocimiento ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Los hombres que hacen ídolos pueden hacer una obra hermosa, pero ese ídolo no sabe, no entiende, no puede librar, no escucha, y uno tiene que desplazarse o desplazarlo de un lugar para otro. Así que un hombre que hace esto es necio, carece de entendimiento. El hombre que usa la madera para combustible y con el leño hace un ídolo y le adora es como comer ceniza y considerar que es el alimento que necesita el cuerpo para vivir. Y el profeta termina diciendo que este tipo de adoración es pura mentira. En cambio, el verdadero Dios ha prometido protección, vida, seguridad y salvación. Este es el desafío a los dioses falsos, en que aún los israelitas han adorado en vano. Es hora de que lo entiendan, que la adoración a los ídolos no tiene sentido. En los versículos 21 al 23, en contraste con la futilidad de los ídolos, ahora presenta la grandeza de Dios. Versículos 21 y 22 dice: acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres tú, Israel. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Lo primero que pide el Señor es: acuérdate. Ante los ídolos que no son nada, Israel debía recordar que el verdadero Dios, Jehová, es la roca fuerte, el refugio seguro. También debía recordar que Dios lo llamó para que fuera su siervo, sus servidores. A través de Israel se cumpliría el plan de salvar al mundo. Entonces les recuerda que el Señor fue el que los formó, que el Señor es el propietario de su pueblo y le pide que no se olvide de la razón de ser de su existencia. Pero además hay una promesa de perdón y restauración.
El Señor deshizo sus pecados y su rebelión fue perdonada. Como una nube quedó todo, como algo que ya no tiene validez, ya no tiene razón de ser. Dios ha perdonado a su pueblo, quiere restaurar a su pueblo y quiere que su pueblo cumpla la tarea encomendada. Versículo 23. Cantad loores, cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza y el bosque y todo árbol que hay en él, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Ante la majestad de un Dios poderoso, creador, sustentador, redentor, pero que además un Dios que está listo para perdonar la maldad de Israel, un Dios que está listo para restaurar, debe haber no solo en Israel, sino en el mundo entero, una alabanza. Las naciones debieran levantar sus voces agradeciendo al Señor, cantándole al Dios Todopoderoso, porque se ha manifestado de manera poderosa sobre su pueblo y lo ha guiado a través del desierto para otorgarle la vida eterna. Entonces viene la parte final de este capítulo, versículos 23 al 28, donde se presenta a Ciro como el instrumento en las manos de Dios para restaurar a Israel. Leamos los versículos 24 y 25. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. La presentación de un Dios que tiene sabiduría, poder y majestad no está presentando en un cuadro sublime de nuestro Dios. Es el Señor que conoce la historia de Israel, pues fue quien lo formó. Muestra su omnipotencia al resaltar en el dominio de la naturaleza y su honor como gobernante supremo. No puedo compartirlo con nadie. Ese Dios poderoso es sabiduría. Hace que aquellos que pretenden desplegar su conocimiento falso, como los agoreros y los adivinos, pues que se den cuenta que en vano trabajan, porque Dios desvanece sus encantos. El único que tiene el verdadero conocimiento es Dios. El único que puede dar sabiduría es Dios. El único que puede dar inteligencia es Dios. Así que ahora Dios muestra el designio de su voluntad sobre Israel. Versículos 26 y 27. Yo soy el que despierta la palabra de su siervo y lleva a cabo el plan de sus mensajeros. El que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá serán reconstruidas y reedificaré sus ruinas. Yo soy el que dice a las profundidades, secaos, y haré secar tus ríos. Qué tremendo versículo. De la manera en que el Señor muestra la necedad de los falsos profetas, ahora muestra la integridad de los verdaderos profetas, como en el caso de Isaías, cuyas predicciones se cumplen en su totalidad. Lo cierto es que 100 años antes que ocurrieran los hechos que aquí se describen, se predice que Jerusalén es tomada por los babilonios, llevada cautiva. También se predice la caída de Babilonia por Ciro, también se predice la restauración de Israel, y todo se ha cumplido para destacar el poder y la sabiduría del Señor. Y el Señor no dejará que ningún obstáculo impida la liberación de su pueblo. Si tiene que secar los ríos, lo hará. Y esto fue lo que ocurrió con el famoso secamiento del Éufrates, para que el ejército de Ciro entrara y tomara a Babilonia. Nada podrá impedir que los planes de Dios se cumplan. Y terminamos con el versículo 28. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Esta es una profecía notable porque se menciona con nombre propio 1 siglo y medio antes que Ciro naciera, y que predice su notable participación en la liberación de los judíos. Ciro debió haberse maravillado profundamente al enterarse que su nombre aparece en la profecía judía, que tomaría a Babilonia, y se predecía su política con los judíos cautivos mucho antes que naciera. Elena de White así describe el momento en que Ciro se da cuenta de esta profecía. Dice,
cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que yo sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo. Cuando tuvo delante de los ojos la declaración del Dios eterno: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, púsete sobrenombre, aunque no me conociste. Cuando leyó en el registro inspirado: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones. Su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. Libro Profetas y Reyes, página 409. Ahora, cuando Ciro viene y destruye al opresor babilónico y libera al pueblo de Israel, entonces allí se convierte en un tipo de Cristo, quien viene, enfrenta a Satanás, el amo y señor del mal, destruye al opresor y declara libertad a todos aquellos que confían y creen en Él. Amigos y hermanos, Dios es un Dios grande y soberano, poderoso. No hay otro Dios como Él. Y Él está listo para perdonarte, salvarte y darte vida. Es el momento de permitir que Él dirija nuestra existencia. Es hora de reconocer su sabiduría y permitir que Él nos conduzca por sus sendas. Hoy es día de entregarle el corazón al Señor y te invito a que hagas de Jesús el Rey de tu vida. Él ofrece perdón, paz y salvación. Que esa sea tu experiencia hoy. Es mi oración. Amén.